Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre Web API. Estamos viendo en esta serie de videos cómo trabajar con controladores, como con la característica de Minimal APIs. Entonces, en nuestro video anterior configuramos Entity Framework para trabajar la persistencia de base de datos y les mencioné que ya estábamos listos para trabajar con lo que es los controladores. Efectivamente, estamos listos para trabajar con los controladores, pero también es cierto que nos va a hacer falta validar la creación de nuestra base de datos. Y para eso, en este video vamos a ver cómo trabajar las migraciones con Entity Framework Core. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra aplicación nueva y no existe la base de datos, nosotros tenemos que hacer estas migraciones para llevar nuestro código a lo que es la base de datos. Yo les había comentado que en el DB Context nosotros le estamos diciendo que si no existe la base de datos, creo una tabla de tipo personas que va a representar un conjunto o un DB set de lo que son personas o una colección de tipo persona. Para eso va a utilizar el DB Context, su cadena de conexión, y va a crear esa base de datos donde le diga la cadena de conexión. En el caso de SQLite, perdón, es de manera local y lo va a crear aquí en la raíz de nuestra aplicación aquí con el nombre de Demo API, Demo Minimal API. Para el caso de esta, que es la de controladores, vamos a estar viendo que es Demo API. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar las migraciones. Para eso, también les comenté que ahí vamos a instalar una herramienta que era la de Entity Framework Tools para trabajar lo que son las migraciones. Entonces, vamos a hacer esa parte de trabajar las migraciones. Para eso, vamos a utilizar el comando. Primero, perdón, debemos de estar posicionados en la raíz del proyecto. Para eso vamos a ver que estamos aquí en el proyecto. Este es el Demo API. Y cuando veamos lo de Minimal API, vemos también cómo lo vamos a hacer. En este caso, estamos aquí en la raíz del proyecto, el proyecto que tiene la configuración en la clase Program, es decir, donde se configuró el DB Context, la inyección de dependencias. Entonces, a este nivel nosotros vamos a poner .NET ADD, le vamos a decir, perdón, .NET Entity Framework para indicarle que vamos a utilizar la herramienta de Entity Framework. Le vamos a decir que vamos a trabajar con migrations, ADD, donde yo le estoy diciendo, ok, vamos a trabajar con Entity Framework, con migraciones, y quiero que me agregues una migración. Y esta migración va a ser inicial migration o migración inicial, o puedes poner que se crea la base de datos, como ustedes quieran. Entonces le damos Enter y aquí nos va a empezar a construir lo que es nuestras migraciones. Una vez que crea nuestras migraciones, dice que todo quedó satisfactorio, todo quedó hecho y que si nosotros queremos remover esa migración, podemos hacer el remove. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una actualización en lo que son nuestras entidades y nuestro DB context, nosotros podemos agregar nuevamente otra migración. ¿Y qué es lo que va a hacer? Como una especie de pila, va a tener la migración que acabamos de decir, que es Initial Migration, y después digamos que le agregamos una dirección a la persona. Entonces podemos decir .NET Entity Framework Migration, ADD, se agrega dirección a la persona o se crea una dirección. Entonces aquí se va a crear una nueva migración que va a decir ese nombre. Entonces cuando nosotros agregamos Entity Framework Migration Remove, va a remover la última que nosotros tenemos. O va a sacar de la pila esa última que se agregó. Está haciendo como rollback a la instrucción. Ahora bien, cuando nosotros ejecutamos este comando, se crea una carpetita aquí que se llama migration y en esa migration tiene el nombre de la migración que yo puse. Entonces, si yo abro esta de initial migration, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver dos funciones. Una va a ser la función up y la otra va a ser la función down. La función up lo que hace es llevar o tener instrucciones de actualización a la base de datos para crear. Es decir, para crear o más bien para actualizar la base de datos, es decir, llevarla una actualización hacia adelante. Y el down es como un rollback, es decir, yo quiero eliminar una tabla, quiero eliminar alguna característica, cambiar una característica que agregué en up, pues es tu operación inversa, el down. Si nosotros vemos en esta inicial, nos va a crear la tabla personas.
personas lo está tomando del DB context, que lo puse aquí personas. Ahora, ¿de qué tipo es? Pues de tipo, estas personas van a tener registros de este tipo, de ID, que es el ID de la persona, el nombre de la persona, el apellido y la edad. ¿De qué tipo? Pues de tipo integer, texto e integer. Estos tipos se van a mapear automáticamente al motor que ustedes estén utilizando. En el caso de SQLite, pues se utiliza integer, texto o integer. En el caso, por ejemplo, de SQL Server, pues aquí ustedes verían un integer, un varchar o nvarchar, y en edad, pues también un integer o cualquier otro tipo, dependiendo el motor que ustedes estén utilizando o el tipo que ustedes estén utilizando, se va a mapear a su correspondiente en el motor que ustedes estén utilizando. Bien, después dice que va a agregar el primary key para persona. Como yo les había comentado, persona ya lleva su ID y Entity Framework por default toma los ID, ya sean enteros, doubles o short, los va a tomar como este ID, lo toma como el primary key de la entidad. Entonces, cuando lo lleva a base de datos, pues también dice, pues este va a ser su primary key y se va a llamar ID, el método perdón, el campo de primary key. Si hubiera foreign key, también los muestra aquí como foreign key y dice de dónde es. Bien, ahora para la clase perdón, para la función down, ¿qué es lo que hace con down? Down simplemente hace un drop table de personas. Entonces, el up hace un create y el down hace la operación inversa del up. Aquí entonces está haciendo un drop table. Y prácticamente es eso. Si nosotros tuviéramos más instrucciones aquí en el up, como para crear más tablas o para dar de baja alguna tabla, pues entonces aquí tendríamos la operación inversa, donde sería un drop para las tablas que se crearon en up y para las tablas que se eliminan o se hace delete en up, aquí tendríamos un create. Entonces, como les digo, simplemente son actualizaciones hacia la base de datos y estas son como su rollback o su operación inversa a la de la. Bien, una vez que tenemos esto identificado, que son las migraciones, nosotros también tenemos que hacer lo que es la actualización en nuestra base de datos. Es decir, nosotros aquí ya tenemos las instrucciones, ya se creó el script, ya tenemos todo listo para crear nuestras tablas o el script de base de datos que queremos ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir con Entity Framework? Le tenemos que decir, ahora quiero que tomes, voy a trabajar con .NET Entity Framework y ahora quiero que tomes la base de datos, database. ¿Qué es lo que quiero? Pues que la actualices, es decir, toma esta migración, toma este código que te di aquí, lleva este código a la base de datos y actualiza. Ok, le doy Enter y ahora dice que comienza con el trabajo y aquí nos dice prácticamente lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues prácticamente creó nuestras tablas, que es lo que veíamos. Entonces está creando nuestra tabla migration, esas las utiliza Entity Framework para llevar el control, lo que les decía de la pila de migraciones. Aquí buscan las migraciones y después lo que está haciendo es crear nuestra tabla personas con el ID como primary key y el nombre, el apellido y la edad. Y por último, pues aquí en el historial de las migraciones inserta un ID, la versión y los valores que es la initial migration. ¿Cuál es esa initial migration que tenemos aquí? ¿Listo? Con eso él ya está llevando el control en la base de datos sobre nuestras migraciones. Para cuando nosotros queremos hacer un remove migration, actualizamos, todo eso lo está llevando también en la base de datos. Ahora bien, si nosotros vemos aquí el archivito creado de SQLite, vemos aquí nuestra base de datos que se llama DemoAPI. Si nosotros le damos botón derecho Open Database, nosotros aquí vemos ya nuestra base de datos, vemos la tabla de historial de migraciones y vemos aquí la de personas. Entonces ya tenemos listo pues lo que necesitamos aquí para trabajar la base de datos. Ahora bien, vamos a replicar el mismo comando para DemoAPI. Entonces me paso a esta de DemoAPI, hacemos .NET, Entity Framework, Migrations, add, inicial
migration, doy enter, ejecuta, doy .NET Entity Framework, database, y ahora le digo que haga el update. Y de la misma forma, aquí en Minimal API me va a crear ahora mi base de datos demo Minimal API. Le doy nuevamente Open Database. Y aquí veo que también me creó exactamente lo mismo. Listo. Y ahora sí, estamos listos para trabajar con los métodos del controlador y que no nos marquen error. ¿Por qué? Porque ya existe la base de datos. De todos modos, si cuando creen los métodos les sale el error, pues nomás recuerden que si no está creado, ustedes necesitan venir a crear lo que es la base de datos. Ahora bien, yo para hacer la exploración de SQLite, yo estoy utilizando aquí una extensión que se llama SQLite. Y esta es la que me permite explorar las bases de datos. Bien, por este video es todo. Nos vemos en un siguiente video.